El cuerpo de Juan el Terrible Morales fue encontrado en un pequeño apartamento en el este de Los Ángeles. Un final silencioso y anónimo para el hombre que alguna vez hizo temblar al Estadio Azteca, cargado en hombros, envuelto en la bandera de México. Cómo el guerrero que personificó el corazón de una nación terminó muriendo solo, olvidado y a miles de kilómetros de la tierra por la que sangró. Para entender su caída, debemos volver al inicio de su gloria. Acompáñame en esta historia, y deja tu like para honrar su memoria. Dime desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es por allá. Para entender al campeón, primero hay que volver al niño. Al polvo de Iztapalapa que se pegaba a su piel, al sol que castigaba las azoteas de lámina, y a un hambre que era una presencia constante en la mesa. Allí, en esas calles que no perdonan, en un laberinto de concreto y necesidad, no nació un boxeador. Nació un superviviente. Juan Morales aprendió a cerrar los puños antes que a escribir su nombre. Cada pelea en el callejón, cada labio partido, no era por orgullo ni por juego. Era una moneda más para el pan de su madre, doña Guadalupe, una mujer cuyo rostro llevaba grabado el mapa de todos los sacrificios. Solo excusas que su nuevo círculo de parásitos le susurraba al oído, alimentando su delirio para mantenerlo bajo control. Esa noche, Juan el Terrible Morales no perdió un cinturón, perdió algo infinitamente más valioso, la honestidad consigo mismo. La primera herida, la más profunda, no la había infligido su rival. Se la había infligido él mismo al negarse a ver al hombre que lo miraba desde el espejo. Esa derrota no fue el final, pero fue el punto de inflexión, la primera grieta en el alma de un guerrero que, al no poder culpar a su propio reflejo, decidió culpar al mundo entero. Aquella mentira fue la primera piedra de una avalancha, que lo arrastraría lejos de todo lo que amaba. Fue la herida que se negaría a cerrar y que, con el tiempo, se infectaría hasta pudrirlo todo desde adentro. Suscríbete si quieres ser testigo de cómo una sola noche de negación puede iniciar una espiral descendente más brutal que cualquier golpe recibido sobre un ring. La noche en que culpó a los jueces, Juan no solo perdió un cinturón. Perdió el rumbo. Aquella rabia, aquella negativa a mirarse en el espejo, fue la primera palada de tierra sobre su propia tumba. El orgullo herido de un guerrero es un veneno lento, y para Juan Morales, el veneno ya corría por sus venas. Ella era su mundo entero, su única fe. Y en las noches, cuando el frío se colaba por las rendijas de su humilde hogar, Juan le hizo un juramento, un pacto de sangre susurrado en la oscuridad. Un día, mamacita, te compraré una casa. Una casa donde nunca más pases frío, donde las paredes no lloren con la lluvia. Esa promesa no era un sueño, era una sentencia. Era la razón por la que se levantaba cada mañana y la armadura que lo protegía en cada pelea. El boxeo no fue una elección, fue la única herramienta que encontró para cumplir su palabra. Fue un viejo entrenador de nudillos rotos, un hombre llamado por todos Don Nacho, quien lo vio pelear por unas cuantas monedas en una feria de barrio. No vio técnica, ni elegancia ni estilo, vio algo mucho más puro y aterrador, vio el fuego en sus ojos. Vio un espíritu que se negaba a ser quebrado, un corazón forjado en el yunque de la pobreza. Se le acercó y le dijo unas palabras que cambiarían su destino. Tú no peleas para ganar, muchacho. Tú peleas para no morir. Y eso no se puede enseñar. Ven conmigo. Aquel día, el superviviente de Iztapalapa encontró un camino. Y el mundo aún no sabía que estaba a punto de conocer a una fuerza de la naturaleza llamada el Terrible. Se obsesionó con la revancha, no por honor, sino por despecho. Volvió al gimnasio, pero su cuerpo estaba ahí, no su alma. Su mente repetía una y otra vez la injusticia, el robo, la conspiración. Don Nacho, su viejo entrenador, lo veía en sus ojos. La llama que antes ardía con el fuego de la superación, ahora ardía con el rencor. Le advirtió, le suplicó que descansara, que sanara la herida del ego antes que la del cuerpo, pero Juan no escuchaba a nadie. Creía que la única forma de silenciar a sus demonios era con los puños. Y así subió al ring de nuevo, demasiado pronto, contra un rival más joven, más hambriento. Ya no era el imponente Terrible que hacía temblar a sus oponentes. Era un hombre desesperado, buscando una victoria que lo validara, que borrara la mancha de la derrota anterior. Pero la desesperación no gana peleas, solo acelera la caída. Fue una paliza, lenta, metódica, humillante. La multitud,
que antes coreaba su nombre con fervor religioso, ahora guardaba un silencio incómodo, casi piadoso. Vieron a su ídolo caer a la lona, no con la gloria de un guerrero que lo da todo, sino con el peso muerto de un hombre que ya se había rendido por dentro. Esa noche, el mundo del boxeo entendió que el fin estaba cerca. Esa promesa, nacida en la miseria, se convirtió en el combustible de una leyenda. Todos hemos sentido alguna vez esa fuerza que nos impulsa a luchar por alguien que amamos, ese motor que nos levanta cuando todo parece perdido. Si alguna vez has luchado por un sueño que parecía imposible, deja un like y cuéntanos en los comentarios por quién o por qué lo hiciste. Aquella promesa, forjada en el frío de Iztapalapa, no era un sueño. Era un juramento de sangre. Y Juan Morales subió al ring profesional para cumplirlo, no con técnica, sino con la furia de un hombre que ya lo había perdido todo. Sus primeras peleas no fueron exhibiciones de boxeo, fueron atropellos. Actos de violencia pura y controlada. El sonido de la campana no era para él el inicio de un round, era la liberación de una bestia contenida. Los rivales, boxeadores técnicos y estilistas, no sabían cómo enfrentar a un hombre que no retrocedía. Le pegaban 1, 2, 3 veces, y él seguía avanzando, con la mirada fija, como un animal herido que es más peligroso cuando sangra. No bailaba en el ring, lo invadía. No esquivaba, absorbía el castigo y lo devolvía con intereses brutales. Cada golpe que lanzaba, llevaba el peso de las noches sin cenar, de los zapatos rotos, de la mirada cansada de su madre. Pero lo peor no era lo que pasaba bajo las luces del cuadrilátero, sino en la oscuridad que se cernía sobre su vida. La segunda derrota fue el principio del fin. Los contratos millonarios se evaporaron, las cámaras se voltearon hacia nuevos campeones. Y los amigos, aquellos que brindaban con el champán más caro, comenzaron a desaparecer. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones a fiestas exclusivas se detuvieron. De repente, Juan se encontró solo, rodeado por los lujos que ya no podía mantener, y por los parásitos que ahora le exigían su parte de un imperio en ruinas. Fue entonces cuando Arturo el Mago Fernández, su promotor, le mostró la cruda realidad. Le presentó un laberinto de papeles, de contratos con letras pequeñas, de inversiones fallidas y de deudas astronómicas. Juan, el hombre que podía leer a un oponente en un segundo, no entendía nada de ese lenguaje de números y cláusulas venenosas. Solo entendió una cosa. Estaba en la ruina. El dinero por el que había sangrado, el futuro que había prometido a su familia, se había esfumado en manos de aquellos en quienes depositó su confianza ciega. La traición financiera fue el golpe que lo noqueó fuera del ring. La presión se volvió insoportable. Las discusiones con su esposa, antes esporádicas, se convirtieron en el pan de cada día. Era un tren de carga humano que descarrilaba a cualquiera que se pusiera en su camino. La gente al principio no entendía. Los puristas del deporte criticaban su falta de fineza, su guardia abierta, su aparente desprecio por la defensa. Pero el público, la gente de los barrios, veía en él algo más profundo. Veían su propia lucha reflejada en ese cuerpo que se negaba a caer. Veían el corazón mexicano en su forma más pura y salvaje. Su nombre empezó a susurrarse en los gimnasios y arenas de todo México. Ya no era Juan Morales, el muchacho de Iztapalapa. Era el terrible. No era un apodo, era una advertencia. Las victorias se apilaron una sobre otra, cada una más violenta que la anterior. Conquistó el título nacional en una batalla que dejó a su oponente en la lona, no solo vencido, sino con el espíritu quebrado. Y entonces, llegó la llamada. La oportunidad de pelear por el título mundial. El escenario era Las Vegas, las luces cegadoras, el epicentro del boxeo. Su oponente era un campeón consolidado, un filipino veloz y letal apodado The Pac-Man, un hombre que representaba todo lo que Juan no era: técnico, rápido, celebrado por la crítica. La noche del campeonato mundial no fue una pelea, fue un sacrificio, un ritual de sangre y voluntad. Ella le suplicaba que buscara ayuda, que dejara de culpar al mundo, pero él se hundía más en la amargura y el alcohol. Las noches de insomnio se llenaban con el fantasma de sus victorias y el eco de las promesas rotas. La casa que había comprado con el premio de su primer campeonato mundial, el símbolo de su éxito, se transformó en una jaula de oro llena de reproches y silencios hostiles. Un día llegó a casa y la encontró medio vacía. Su esposa se había ido, llevándose a los niños. No hubo una despedida dramática, solo una nota sobre la mesa de la cocina.
En ella unas pocas palabras que lo sentenciaron. No puedo ver cómo te destruyes a ti mismo y nos arrastras contigo. Los niños merecen algo mejor. En ese momento, Juan Morales no solo era un ex campeón quebrado. Era un hombre completamente solo. La promesa a su madre, el motor de su vida, se había convertido en una burla cruel. No solo no pudo sostener a su familia de origen, sino que había destrozado la suya propia. El fondo del pozo era más profundo de lo que jamás imaginó. Los acreedores empezaron a llamar a su puerta. Tuvo que vender los coches de lujo, los relojes, todo lo que representaba al rey que una vez fue. Durante 12 rounds el mundo fue testigo de una guerra. Juan fue derribado en el segundo round, un golpe que habría terminado la noche para cualquier otro. Pero mientras caía, la imagen que vio no fue la lona, sino el rostro de Doña Guadalupe. Se levantó, con una sonrisa sangrienta, y la tormenta se desató. Presionó, acorraló y castigó al campeón con una ferocidad que heló la sangre de los espectadores. No estaba boxeando, estaba demoliendo un muro con sus propios puños. En el último round, exhaustos y ensangrentados, ambos hombres se sostenían solo por orgullo. Pero el corazón de Juan era más grande. Un último y brutal intercambio lo dejó a él de pie, y al campeón en la lona, incapaz de continuar. El silencio del casino fue roto por el grito de un país entero. Juan, el terrible Morales, el niño que peleaba por comida, era el nuevo campeón del mundo. Lo alzaron en hombros, con la bandera de México cubriéndole la espalda y la imagen de la Virgen de Guadalupe en su calzoncillo, ahora manchada con su propia sangre. Había cumplido la primera parte de su promesa. Se había convertido en un símbolo, en la encarnación del orgullo de un pueblo. Pero una corona es pesada, y la luz que emite, atrae no solo admiradores, sino también sombras. Finalmente, llegó el día más oscuro de todos. Para pagar una deuda que amenazaba con dejarlo en la calle, tuvo que vender lo más sagrado, sus cinturones de campeón del mundo. Se reunió con un coleccionista en una habitación de hotel anónima. Sacó los cinturones de una vieja maleta. El cuero gastado, el oro brillante, las placas con los nombres de sus rivales vencidos. Cada uno de ellos no era solo un trofeo. Era un capítulo de su vida. Eran el sudor de Iztapalapa, la sangre en el Azteca, las oraciones de su madre. El coleccionista los inspeccionó con frialdad, como si fueran meros objetos, y le entregó un fajo de billetes. Juan sintió el peso de esos cinturones abandonar sus manos por última vez, y con ellos, se fue el último vestigio de El Terrible. Salió de esa habitación sintiéndose desnudo, despojado no solo de su gloria, sino de su identidad. Era un rey sin corona, un guerrero sin armas, un fantasma habitando los escombros de su propia leyenda. ¿Cómo se levanta un hombre cuando ha perdido no solo sus batallas sino a sí mismo? Si el corazón de este guerrero aún te conmueve, deja un like como señal de que su lucha, incluso en la derrota, no fue en vano. Con la venta de sus cinturones, Juan Morales no solo había vendido metal y cuero, había vendido el último fragmento de El Terrible. La gloria es el primer paso hacia la tragedia, y el trono del héroe es el lugar más peligroso del mundo. Si quieres ser testigo de cómo se construye y se destruye una leyenda, suscríbete y acompáñanos, porque la verdadera pelea de Juan Morales apenas estaba por comenzar. El cinturón de campeón del mundo no solo ceñía su cintura, coronaba el alma de un país entero. Juan, el terrible Morales, ya no era el muchacho de Iztapalapa que peleaba por un plato de comida. Era el rey, y su corte eran las arenas iluminadas de Las Vegas, su himno el rugido de miles de gargantas gritando su nombre. El mundo del boxeo se postró a sus pies. Las luces de neón, que antes parecían un sueño inalcanzable, ahora eran el telón de fondo de su vida. El dinero, que alguna vez fue una obsesión por su escasez, ahora fluía como un río sin cauce, llenando bolsillos, garajes y mesas en restaurantes donde un solo plato costaba más de lo que su familia ganaba en un mes. Cada defensa de su título era una reafirmación de su leyenda. Se convirtió en el estandarte del orgullo mexicano en tierra extranjera, el David de puños de piedra que derribaba a cualquier Goliat que le pusieran enfrente. Pero ninguna pelea definió su reinado como la guerra que libró contra el campeón norteamericano Showtime Jackson. El eco de los aplausos se había extinguido, reemplazado por el silencio ensordecedor de la derrota y el abandono. Humillado y quebrado en la tierra que lo había coronado rey, hizo lo que hacen tantos de los suyos cuando la esperanza se agota. Cruzó la frontera.
Se exilió no en busca del sueño americano, sino para escapar de la pesadilla mexicana que se había vuelto su propia vida. Las Vegas se convirtieron en el este de Los Ángeles. Las suites de lujo, en un apartamento anónimo donde el sol apenas se atrevía a entrar. Las manos que habían levantado títulos mundiales, ahora levantaban cajas en un almacén. Limpiaban platos en un restaurante, hacían cualquier cosa para sobrevivir. Nadie lo reconocía. El rostro hinchado por los golpes y la pena ya no era el del ídolo, sino el de un hombre más. Uno de tantos luchando por mantenerse a flote en un mar de indiferencia. Pero el oponente más brutal no esperaba en un ring. Vivía dentro de él, en los rincones oscuros de su mente. Los fantasmas de la multitud coreando su nombre, el rostro decepcionado de su esposa, la imagen de sus cinturones en la vitrina de una casa de empeño. Lo atormentaban cada noche. La botella se convirtió en una sirena que le susurraba promesas de olvido, un refugio falso contra el dolor. Jackson era todo lo que Juan no era. Rápido, técnico, arrogante, un producto mediático pulido, diseñado para vender boletos y sonrisas. La prensa lo llamó el arte contra la furia, la ciencia contra el corazón. Para México, era más simple, era nosotros contra ellos. Esa noche, en el MGM Grand, el aire estaba cargado de electricidad. Jackson bailaba, lanzaba combinaciones como relámpagos, cortando el rostro de Juan, tratando de desarmar la tormenta. Pero Juan no retrocedía. Fiel a su esencia, caminaba hacia adelante, a través del castigo, absorbiendo cada golpe como si fuera un combustible para su furia. Su rostro se convirtió en una máscara de sangre e hinchazón, pero sus ojos ardían con el fuego inextinguible de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha ganado todo. En el 10º asalto, con las apuestas en su contra y el rostro desfigurado, Juan desató el infierno. Acorraló a Jackson contra las cuerdas, y descargó una andanada de golpes que no nacían de la técnica, sino del alma. No eran golpes para ganar puntos, eran golpes para arrancar la voluntad del oponente. El norteamericano se desplomó, no solo vencido físicamente, sino quebrado espiritualmente. Juan Morales, cubierto de su propia sangre y la de su rival, levantó los brazos, y el mundo entero supo que estaba presenciando no a un atleta, sino a una fuerza de la naturaleza. Hubo noches en que cedió, en que el guerrero se ahogó en alcohol, buscando borrar una memoria que estaba grabada a fuego en su alma. Se despertaba con el sabor amargo de la resaca y una vergüenza aún más profunda. Estaba perdiendo la única pelea que realmente importaba. Un día, mientras caminaba por las calles de Boyle Heights, vio un cartel raído anunciando una noche de boxeo en un gimnasio local. Los nombres eran desconocidos, los premios insignificantes, pero el olor que emanaba del lugar, ese olor a sudor, a cuero y a linimento, era el único hogar que le quedaba. El hambre, la necesidad, la desesperación por sentir algo más que vacío, lo arrastró de vuelta al único lugar donde su dolor tenía un propósito. No buscaba la gloria. Buscaba dinero para el alquiler. Consiguió una pelea. Su oponente era un joven con hambre, un chico que veía en Juan no a una leyenda, sino a un escalón. La noche del combate, el lugar era un hervidero de sueños rotos y esperanzas modestas, a un universo de distancia del MGM Grand. Cuando Juan caminó hacia el ring, no hubo himnos, ni luces, ni cámaras. Solo el murmullo de una pequeña multitud, y el peso de todos sus fracasos sobre sus hombros. Sonó la campana. Se convirtió en un dios terrenal. Su imagen estaba en todas partes, en los noticieros, en las portadas de las revistas, en los murales de los barrios que lo vieron nacer. Los niños imitaban su estilo de pelea en las calles, y los hombres brindaban por su nombre en las cantinas. Cumplió su promesa a Doña Guadalupe, no con una casa sino con una mansión. Le regaló al pueblo mexicano la sensación de invencibilidad, la prueba viviente de que el corazón y la garra podían conquistar cualquier cima. En la cima del mundo Juan se sentía intocable, un guerrero forjado en la adversidad, capaz de soportar cualquier castigo dentro de un cuadrilátero. Pero mientras el mundo celebraba al rey invencible, una pregunta silenciosa flotaba en el aire, invisible para todos, incluido él mismo. ¿Podía un hombre entrenado para sobrevivir a golpes físicos, defenderse de un enemigo que no sangra, un enemigo que se acerca con una sonrisa, que te llama amigo y que, en lugar de guantes, lleva un contrato en la mano? El eco de la victoria contra Showtime Jackson todavía retumbaba en cada rincón de México. Juan el Terrible Morales ya no era un hombre, era un estandarte,
un grito de guerra viviente. En las calles, los niños imitaban sus movimientos. En las casas, su retrato se colgaba junto a las imágenes de los santos. Y la verdad fue brutal. El cuerpo era más lento, los reflejos traicionaban la memoria de sus músculos. Recibió golpes que años atrás habría esquivado con desdén. La multitud, al principio indiferente, comenzó a sentir lástima. Era un espectáculo triste, la sombra de un dios intentando pelear como un hombre. Cayó a la lona en el tercer round. Por un instante, el silencio se apoderó del gimnasio. El fin parecía haber llegado. Pero entonces, en medio del castigo, con el rostro ensangrentado y el cuerpo gritando de dolor, algo ancestral despertó. No era el terrible campeón del mundo. Era el muchacho de Iztapalapa peleando por la comida de su madre. Era el hombre que se negaba a morir de rodillas. Se levantó. Lento, tembloroso, pero se levantó. Y avanzó. Dejó de intentar boxear y empezó a pelear. Con el corazón. Con el alma. Con la pura memoria de la garra que lo había definido. Recibía 2 golpes para dar uno. Su rostro se convirtió en una máscara de sangre, pero sus ojos ardían con una luz que todos creían extinta. Ya no peleaba contra el joven frente a él, peleaba contra la traición, contra la soledad, contra el fantasma de sí mismo. Cada paso adelante era un acto de desafío contra el olvido. Aguantó hasta el final, de pie, intercambiando golpes hasta que sonó la última campana, exhausto pero invicto en espíritu. Había cumplido su promesa. Doña Guadalupe tenía su casa, y la miseria era solo un fantasma en el espejo retrovisor. Pero cuando un guerrero conquista el mundo, debe enfrentar a un enemigo para el que ningún gimnasio puede prepararlo, el propio mundo que ha conquistado. La gloria no llegó sola. Llegó acompañada de un séquito de hombres de sonrisa fácil y apretones de manos firmes. Hombres que no olían a sudor y linimento, sino a lociones caras y a dinero fresco. Entre ellos, una figura se destacó, un promotor de voz melosa y ojos calculadores llamado Arturo el Mago Fernández. Él no le hablaba a Juan de sacrificios sino de recompensas. No le mostraba el gimnasio, sino los catálogos de autos de lujo y las llaves de mansiones que parecían palacios. Le dijo que un rey no debía entrenar como un peón, sino vivir como un soberano. Y Juan, el hombre sencillo que solo quería una vida digna, escuchó. El sudor en la frente fue reemplazado por el brillo del oro en su muñeca. Las mañanas de trote por las calles polvorientas de Iztapalapa se convirtieron en noches que no terminaban, en fiestas donde el alcohol corría como un río, y los amigos se multiplicaban con cada botella descorchada. La disciplina, esa armadura invisible forjada en el hambre y la necesidad, comenzó a oxidarse. Perdió la pelea en las tarjetas de los jueces, como era de esperar. Pero esa noche, en ese ring olvidado por Dios, ganó algo mucho más importante. Demostró que podían robarle su dinero, su fama y su familia, pero nadie, nunca, podría robarle el corazón de guerrero. Recogió su modesta paga, y caminó solo de regreso a su apartamento vacío, no como un campeón derrotado, sino como un hombre que había luchado por su propia redención. Déjame saber en los comentarios, ¿qué significa realmente ser un campeón? ¿Es el que nunca cae, o el que se levanta una vez más, incluso cuando todos, incluyéndose a sí mismo, saben que ya no puede ganar? Aquella noche, en un gimnasio anónimo de Los Ángeles, Juan el Terrible Morales no recuperó su cinturón, recuperó su alma. La derrota en las tarjetas de los jueces fue una simple formalidad, una nota al pie de página en una historia mucho más grande. Porque en ese último round, ensangrentado y agotado, de pie por pura voluntad, Juan se había perdonado a sí mismo. Había mirado al fantasma de su antigua gloria a los ojos, y en lugar de rendirse, le había sonreído con los labios rotos. La multitud no coreaba su nombre, pero en el silencio de su propio corazón, el guerrero había encontrado la paz. Don Nacho, su viejo entrenador, el hombre que había visto el fuego en sus ojos de niño, ahora solo veía el cansancio. Lo esperaba en el gimnasio, con las manoplas puestas y el corazón encogido, pero la sombra de su campeón ya no cruzaba la puerta con la misma frecuencia. Una vez, Juan llegó tarde, con los ojos hinchados y el aliento pesado. Don Nacho no dijo nada. Simplemente lo miró, y en esa mirada estaba toda la decepción de un padre. Fue la primera vez que Juan desvió la vista, avergonzado. Aún era el campeón. Aún ganaba. Pero algo había cambiado. Sus victorias ya no eran las avalanchas de furia de antes,
Ahora eran trabajos forzados, ganadas por la memoria de sus músculos, y el último rescoldo de su orgullo indomable. El público lo aclamaba, pero los expertos veían las grietas. Veían que llegaba al pesaje con dificultad, que sus golpes ya no llevaban el peso de la necesidad, sino la carga del exceso. Él había derrotado a todos los hombres que le pusieron enfrente, pero estaba siendo noqueado lentamente por un oponente que no sangraba. La tentación. Creía que la lealtad se medía en abrazos y brindis, sin ver que cada contrato que firmaba sin leer, cada cheque que entregaba a sus nuevos consejeros, era un eslabón más en la cadena que lo ataría a su propia ruina. Los años que siguieron no fueron de gloria, sino de una dignidad silenciosa. El exilio continuó, pero ya no era amargo. El trabajo seguía siendo duro, bajo el sol de California, en cocinas y bodegas donde nadie sabía que las manos que ahora cargaban cajas una vez, habían levantado cinturones de oro. Se alejó del alcohol, no con facilidad, sino con la misma terquedad con la que se levantaba de la lona. Había días de profunda soledad, días en que el eco del Estadio Azteca parecía una tortura lejana, pero ahora, ese eco no lo atormentaba, le recordaba quién era en su esencia, un luchador. Ya no era el campeón del mundo, pero por primera vez en mucho tiempo, volvía a ser Juan. Un hombre simple, que se había perdido en el laberinto de la fama, y que, al final del camino, se había encontrado en la humildad del anonimato. Y entonces, una mañana fría de invierno, en un pequeño apartamento del este de Los Ángeles, el corazón que había desafiado al mundo se detuvo. No hubo campanas, no hubo cuenta de 10. Solo el silencio. La noticia llegó a México como un susurro, una nota breve en los noticieros de la mañana, casi perdida entre la política y los deportes del día. Juan Morales, ex campeón mundial, fallecido a los 45 años. La corona seguía en su cabeza, pero una sombra ya se proyectaba sobre ella. Una sombra tejida con falsas promesas, adulación, y el veneno dulce de una vida que no era la suya. Aquí es donde la historia se fractura. Y la pregunta que nos persigue hasta hoy es: ¿qué fue lo que realmente comenzó a destruir a El Terrible? ¿Fue la avaricia de los hombres que lo rodearon? ¿La tentación de una riqueza que nunca imaginó? ¿O fue algo más profundo, una grieta en el alma de un guerrero que, al conseguirlo todo, olvidó por qué había empezado a pelear? La noche en que el mito de Juan, el Terrible Morales comenzó a morir, no fue con un golpe de nocaut, sino con el eco de una campana que él ya no escuchaba. El aire de Las Vegas estaba cargado de electricidad, la misma que había acompañado cada una de sus conquistas. Era la revancha contra Showtime Jackson, el estilista americano al que ya había vencido en una guerra de trincheras. Pero esta vez, algo era diferente. La confianza de Juan ya no era la fe silenciosa de un guerrero, era la soberbia ruidosa de un rey que había olvidado cómo se ganan las coronas. Su mirada, antes un abismo de concentración, ahora vagaba por las luces, buscando rostros famosos entre la multitud. Causa de la muerte: un infarto masivo. Un corazón roto, dirían los poetas del pueblo. Un corazón que había latido por millones, que había absorbido un castigo inhumano y que había soportado el peso de la traición, finalmente se había rendido a la soledad. Al principio, la noticia fue recibida con una indiferencia fría. Pero luego, lentamente como una marea que regresa, México recordó. Los canales de televisión comenzaron a desempolvar las viejas cintas de sus peleas. Las radios volvieron a tocar el corrido que le habían compuesto en sus días de gloria. En las cantinas y en las plazas los hombres que habían crecido viéndolo pelear comenzaron a contar sus hazañas, sus voces llenas de una nostalgia repentina y dolorosa. El país que lo había elevado al cielo y luego lo había dejado caer en el abismo, por fin recordó a su guerrero herido. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que no habían perdido a un exatleta, habían perdido un pedazo de su propia alma. Entonces, ¿cómo el hombre que hizo gritar a un país entero murió en silencio, olvidado, y a miles de kilómetros de casa? La respuesta es tan brutal como su estilo de pelea. Juan el Terrible Morales nunca fue derrotado por un oponente sobre el ring. Ningún hombre tuvo el poder de quebrar su espíritu entre las cuerdas. Ya no peleaba por la casa de su madre, peleaba por mantener el espejismo. Desde el primer asalto la fisura fue visible. Su famoso avance implacable era ahora predecible. Lanzaba golpes con la memoria de su poder pero sin la convicción del hambre. Jackson, un boxeador cerebral, lo notó de inmediato.
El tren de carga mexicano se había vuelto más lento, sus flancos estaban expuestos. Donde antes había un torbellino de furia, ahora había un hombre que esperaba que su reputación peleara por él. Recibía golpes limpios, golpes que meses atrás habría absorbido con una mueca para devolverlos con el doble de furia. Ahora, cada impacto lo sacudía, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Una expresión de confusa sorpresa cruzaba su rostro por una fracción de segundo. Era la duda, un veneno que nunca antes había corrido por sus venas. El momento llegó en el séptimo round, un gancho de izquierda preciso, quirúrgico, que Juan no vio venir. No lo derribó, pero lo hirió de una forma más profunda. Sus piernas se convirtieron en gelatina. Por primera vez en su carrera, el mundo vio a él terrible, vulnerable, expuesto, un dios de la guerra con pies de barro. El rugido de la arena se transformó en un jadeo colectivo. El hombre que personificaba el corazón inquebrantable de México, estaba herido, y no sabía cómo reaccionar. Fue devorado por una bestia que no sabía nombrar, por la lealtad que entregó a las manos equivocadas y la confianza que regaló a sonrisas de tiburón. Fue vencido por contratos que no podía leer, y por una soledad que se disfrazaba de fiesta. Era un guerrero diseñado para el combate más puro y honesto, pero era un niño indefenso en el campo de batalla de la codicia humana. Su tragedia no fue perder un título, fue permitir que le robaran el alma poco a poco, hasta que solo quedó el instinto de sobrevivir. Pero ese no es su verdadero legado. No lo recordamos por ser invencible, lo recordamos precisamente porque era humano. Porque sangró, porque se equivocó, porque cayó de rodillas no una, sino muchas veces. Y porque en cada caída, nos mostró el reflejo de nuestras propias batallas, de nuestra propia fragilidad. Su historia no es la de un campeón perfecto, es el corrido de un hombre del pueblo que tocó el sol con las manos y se quemó, pero que nunca, ni por un segundo, dejó de pelear con el corazón. Murió en el exilio, sí, pero su espíritu nunca abandonó los barrios pobres de Iztapalapa. Su corazón indomable nunca dejó de ser mexicano. Ese espíritu sigue vivo en cada gimnasio de barrio, en cada joven que se pone unos guantes por primera vez con el sueño de comprarle una casa a su madre. Su instinto le gritaba que avanzara, que muriera en la raya, pero su cuerpo, castigado por las noches de fiesta y los entrenamientos a medias, se negaba a obedecer. Luchó los asaltos restantes con puro orgullo, un fantasma de su antigua gloria. Su rostro era una máscara de sangre e hinchazón, pero lo más doloroso no eran los cortes. Era la impotencia en sus ojos. Al sonar la campana final, levantó los brazos por inercia, no por convicción, y entonces, las tarjetas de los jueces. La voz del anunciador retumbó en el MGM Grand, declarando a Jackson como el nuevo campeón. El silencio fue pesado, denso. Y luego, la reacción de Juan. No fue la tristeza digna de un campeón depuesto. Fue la furia ciega de un rey despojado. Se abalanzó sobre el referee, gritando palabras que se perdían en el tumulto. Señalaba a los jueces, con el rostro desfigurado por la incredulidad y la rabia. La cámara se centró en él, y por un instante, México no vio a su héroe. Vio a un hombre roto, negándose a aceptar la verdad. En la conferencia de prensa, la negación se convirtió en su única defensa. Me robaron la pelea, repetía como un mantra. La corrupción, los jueces comprados, yo gané. No hubo autocrítica. No hubo honor en la derrota. Juan Morales nos enseñó que se puede perder todo. El dinero, la fama, los amigos, la familia, pero que la dignidad, una vez recuperada, es el único título que nadie te puede arrebatar. Él era, el terrible, el guerrero herido, el héroe imperfecto. Y por eso, por ser tan dolorosamente humano, su leyenda es eterna. La historia de Juan es una entre miles. Héroes forjados en la necesidad y consumidos por la gloria, cuyas leyendas se niegan a morir en el olvido. Para que sus nombres nunca se apaguen, suscríbete. Acompáñanos a contar las historias que México no debe olvidar.